Así que hoy es el punto 3 de la expiación limitada o redención particular, como algunos le quieran llamar. O sea que hoy vamos a dar el comienzo a este punto. Y les pido que vamos a estar orando y arrancamos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, Señor, que tu palabra hoy exalte tu nombre, Señor. Que tu palabra, Señor, hoy podamos ver lo grande que tú eres y lo pequeño que somos nosotros, Señor. Que realmente, Señor, somos necesitados de tu palabra, Señor. Que solamente para santificarnos a nosotros mismos, para caminar en rectitud, para vivir conforme a tu palabra, solo tenemos que mirarte a ti, Señor. No se puede vivir la vida cristiana separado de tu evangelio, separado de tu palabra, separado de estar contemplándote a ti, Señor. Todos aquellos que piensan y quieren vivir el evangelio sin escudriñar tu palabra, sin orar, sin estar en comunión con los santos, sin depender de tu Espíritu Santo y de tu palabra, están errados y ciegos, Señor. Que hoy, si alguno de nosotros estamos en esa condición, una condición de tibieza, de frialdad espiritual, hoy tú nos despiertes, Señor. Hoy tú traigas vida a nuestros corazones, hoy nos hagas ver, recordar nuestra muerte, Señor. Que nuestra muerte fue contigo y tú nos has dado una nueva vida para que vivamos conforme a tu palabra y no conforme a nuestros deseos, a nuestra forma como queramos vivir la vida cristiana. La vida cristiana tiene una manera de vivir y es conforme a tu palabra y a tus mandamientos, Señor. Te damos la gracia por tu palabra y que hoy, en estos breves minutos que vamos a compartir esta escritura y esta doctrina, podamos maravillarnos más de ti y de tu gloria, Señor. Amén. Amén. Creo que este punto doctrinal está en el medio porque arrancamos la depravación total, que el hombre está totalmente muerto, que el hombre no se puede salvar a sí mismo, que el hombre necesita que Dios lo regenere. Si muchas personas piensan que están en el mundo, piensan que ellos pueden ir a Cristo cuando ellos quieren. Ellos piensan que están vivos y que tienen que decidir ellos por Cristo. Pero vimos durante el primer punto que el hombre está muerto, el hombre no decide cuándo ir a Cristo. Es Cristo quien despierta el corazón de ese hombre y lo hace nacer de nuevo. Eso vemos en la Escritura con Lázaro. Lázaro estaba muerto en su tumba y él decidió ir a Cristo. Él fue el que dijo cuándo ir a Cristo. Él fue y dijo cuándo no, mi vida es aburrida, estoy cansado del pecado. Voy a ir a Cristo a ver si me satisface. Lázaro hizo eso, no. Lázaro estaba muerto, fue Cristo quien le dijo Lázaro, ven fuera. Le dio vida, le dio una nueva vida en Cristo. Así que de la misma manera, este es el punto como nosotros debemos de creer. Que Cristo nos dio vida nueva. El segundo punto era la predestinación, que Cristo nos escogió. O sea que si estábamos muertos en nuestros pecados, la única manera de que alguien sea salvo es que Dios lo escoja. Efesios 1:4 dice que Él nos escogió de antes de la fundación del mundo. Que no es por nuestras obras, dice Romanos 9, no es Jacob ni Esaú, sino que Dios escoge y tiene misericordia del que quiere. Y el tercer punto es que, el más controversial para muchos, es que Cristo no murió por todos, es que Cristo murió por algunos. Y esos algunos es su iglesia. Esos algunos son los que el Padre escogió. Y no solo eso, que Cristo solamente en la cruz cargó el pecado de su pueblo. Así que es un punto que para muchos hoy lo vemos en las campañas, Dios te ama, ven que Cristo te está esperando, ansioso para que tú decidas que Cristo murió por ti. Pero nunca vemos que en la Escritura que los apóstoles hayan dicho Dios te ama. Si leen los evangelios, hoy estaba leyendo el libro de Hechos, todo el tiempo el mensaje de los apóstoles fue arrepentimiento y fe. Nunca dijo Dios tiene un propósito, nunca dijo Dios te ama, ven que Dios te ama, Dios deja de decir Dios te ama, Dios tiene algo para ti. No, siempre fue arrepentimiento y fe. Si tú te arrepientes de tus pecados vendrán refrigerios, dice la mano del Señor. Así que acompáñenme al libro de Mateo, capítulo 1. Muchos de nosotros hemos venido de otras congregaciones y se nos ha enseñado que Cristo murió por todo el mundo y cargó el pecado de todas las personas que existen en la tierra, ¿no? Ellos afirman, ellos le dicen una muerte potencial, que Cristo murió potencialmente por todos y está en que los que ellos deciden ir a Cristo. Ahora, fíjense lo que dice Mateo 1:21. Vamos a ver un par de versículos para que ustedes lo lean en casa tranquilos y lo examinen. Que no es una doctrina sacada de la galera o de la caja de Pandora. Hay una parábola, ¿no? que ahí utiliza
hay una palabra que se llama por un clavo. Y usted dice, por un clavo. Y es muy gracioso, porque dice que por un clavo el caballo perdió la herradura. Por la herradura se perdió el caballo, porque se cayó y se lastimó. Por ese caballo se cayó, el jinete que iba montado cayó. Por ese jinete que cayó, perdieron una guerra. Y por esa guerra que se perdió la nación. Y todo fue por un clavo, mal puesto, en la herradura de un caballo. También hay un conductor que se dice, no sé si era de Fórmula 1, que Héctor Senna creo que fue, que se descubrió que el auto falló por una tuerca que salía, ¿saben cuánto? De 10 centavos. Y ese hombre murió por una tuerca de 10 centavos. Ayrton Senna. Gracias por la corrección, hermano Lucas. Ayrton Senna. Fíjense, ¿no? La importancia de una sola pequeña cosa, cómo destruye todo. Y lo mismo pasa con la escritura. Una sola poquito de levadura leuda toda la masa. Y creo que en este punto de la expiación es importante, porque si nosotros, creo que también está en el medio, porque emana todo. Si nosotros llegamos a decir que Cristo murió por todo el mundo, estamos haciendo el sacrificio de Cristo vano. La sangre de Cristo no tiene poder. Fíjense, bueno, vamos a la escritura. Mateo 1, 21 dice: darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a todo el mundo de sus pecados. A su pueblo. A su pueblo. Pensé que la mía decía todo el mundo. No, decía a su pueblo de sus pecados. No dice todo el mundo, dice a su pueblo. Y particularmente el nombre Jesús significa Salvador. O sea que él iba a ser el Salvador del mundo o el Salvador de su pueblo. De su pueblo. Y por mucho tiempo hemos visto este versículo universalmente, que él va a salvar a todo el mundo. Acompáñenme, vamos a ir a ver unos textos. Isaías 53, conocidísimo, que normalmente siempre se usa para decir que llevó todas nuestras enfermedades y ahí queda, ¿no? Siempre que usamos para campañas de victoria y nada más. Pero si seguimos viendo este capítulo, habla de la expiación de Cristo que hizo por su pueblo. En el capítulo 53, versículo 11 al 12, nos dice algo muy interesante. Y verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de los muchos y llorado por los transgresores. Fíjense que en ningún momento se nombra mundo, en ningún momento se nombra todas las personas, sino que este capítulo está hablando de suyo, su pueblo y muchos. Y fíjense que la importancia del versículo 11 dice que verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. O sea, Cristo en la cruz apaciguó la ira de Dios. Ya la ira fue satisfecha. Y todos aquellos que están en Cristo están completamente justos en Él. Ahora, lo que estas personas están diciendo es que Cristo murió para ver si algunas personas pueden salvarse y que la ira de Dios no fue satisfecha. Pero acá dice que fue satisfecha. Si Cristo no murió por todas las personas, si Cristo murió por todas las personas, entonces ese sacrificio fue en vano y no fue satisfecho. Dios sigue esperando que se satisfaga su propiciación. Y eso es una herejía. Pero vemos que acá dice que fue satisfecho. Acompáñenme a Mateo 20, 28. Volvemos a Mateo. Dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Otra vez está la palabra hablando de muchos y no de todo el mundo. Acompáñenme en una vuelta de hoja más, o dos, o tres, en Mateo 26, 28. Ahí justamente Jesús habla de la institución de la Santa Cena. Y la importancia es que justamente en la Santa Cena recordamos algo, es la muerte de Cristo. Y justamente dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Y en Corintios, acompáñenme, Corintios, 1 Corintios 11. Versículo 24, 11, 24. Dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Dice que por vosotros es partido. Estaba hablando a su iglesia, a los que son suyos. Luego acompáñenme a Samuel. Estos versículos los agregué, están las listitas. No sé si alguna no tiene la listita de los que hablan de los versículos, se la puede pedir a Marta o al pastor. Ellos le van a dar el cartelito con los versículos que estamos estudiando todos los miércoles. Primera de Samuel 3:14. ¿Me encontraron? Dice, por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Es algo durísimo. El Señor le está diciendo a Elí que el pecado de ellos no iba a ser expiado. O sea, que la casa de Elí no iba a disfrutar y Cristo no iba a morir por sus pecados. Ahora la pregunta que surge es, Judas, Faraón, o muchos otros apóstatas, ¿Cristo llevó el pecado de ellos? No. Porque Jezabel y muchos otros en la Biblia es una pregunta que muchos dicen que si Cristo murió por el pecado de Judas, ahora ¿por qué Judas está en el infierno? Si Cristo pagó el pecado de él. Ahora, ¿puede volver a condenar a alguien por el pecado que ya fue pagado? No, sería injusto de parte de Dios. Ahora, entonces tenemos que llegar a la conclusión de decir que Cristo no llevó el pecado ni de Judas, ni de Faraón, ni tampoco de Elí, como dice la Escritura. Pero muchos hoy nos dicen que sí, que Cristo llevó el pecado de todo el mundo, que no importa lo que creamos, que Judas, si se hubiera arrepentido, hubiera sido salvo. Eso es una ignorancia bíblica, dice que él nació para eso. Él dice que era hijo de perdición y que nació para un propósito de entregarlo al Señor. Ahora es algo duro, ¿por qué? Porque nos enseña esta doctrina que el hombre no tiene parte en los decretos de Dios. Dios ha decretado algo en su decreto eterno de cómo Él va a salvar a su pueblo, de cómo Él va a redimir a sus escogidos, y si tú no eres parte de su escogido, si tú no eres parte de su pueblo, no hay expiación del pecado para ti. Y eso es durísimo. Y si hoy nos preguntamos, ¿Cristo habrá llevado mi pecado? ¿Yo seré parte de ese pueblo? Esa no es la pregunta que nos compete hacernos. La pregunta que nos compete hacer es, Señor, como las mujeres, he aquí, yo puedo comer de los perrillos, de las migajas de tu pan yo puedo comer. Y hoy la pregunta no es si Cristo ha llevado mi pecado o no, es, Cristo, vengo a tus pies, quiero ser parte de tu pueblo, quiero arrepentirme de mis pecados, quiero una nueva vida. No es cuestionar los decretos de Dios, porque normalmente lo que hacen los arminianos, para citar un nombre, lo que ellos hacen es cuestionar lo que Dios ha hecho. Y la Biblia nos dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Nosotros no podemos decirle a Dios cómo Él quiere hacer las cosas, cómo Él ha decretado salvar al hombre o no. Porque la Biblia nos deja en claro que toda la humanidad merecía el infierno. Toda la humanidad merecía ser condenada por su pecado, por su rebelión en el huerto de Edén. Cada uno de nosotros estamos acá y no merecemos ni siquiera el aire que respiramos, ni la familia que tenemos, ni los bienes que tenemos, ni la misericordia que recibimos cada día cuando pecamos. No recibimos nada de lo que tenemos. No recibimos ni siquiera alabar al Señor, no merecemos nombrar su nombre, no merecemos estar un miércoles o un domingo adorando a Dios, no lo merecemos. Nuestra vida cristiana se trata de gracia. Todo lo que hacemos como cristianos es gracia. Y si nosotros no pensamos y meditamos en esta verdad, realmente volveremos otra vez a querer agarrar de las manzanas que nos satisfagan.
y volvemos a pecar y volvemos a cometer pecados porque quitamos la mirada de la cruz. Y constantemente eso es lo que pasa con el hombre. Quita la mirada de la cruz y se empieza a mirar a sí mismo. Y comparto lo que decía Martin Lloyd Jones, un predicador puritano antiguo, que decía que el mayor problema que tiene el cristiano no es con el diablo, es con uno mismo. Y hoy todo el tiempo estamos viendo cómo reprende al diablo o reprende al espíritu de Satanás para que se levante a la mañana y vaya a la iglesia, o están todo el tiempo reprendiendo al diablo porque no pudo ser cristiano. Ayer Aldo contempló una reunión donde estaban reprendiendo al diablo y rebelde no se quería ir. Pero hermano, no se trata de cuánto reprendemos al diablo, se trata de que nosotros tengamos dominio propio sobre nuestras vidas y llevemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo. Esto es lo que nos dice, y esto es lo que Cristo ha hecho por su pueblo, nos da una vida nueva. No hay excusa para que el cristiano diga, ay, el diablo me tienta, no me deja ir allá. No, es tu cuerpo un sacrificio vivo puesto al servicio de Dios. ¿Nos cuesta? Sí. ¿Es difícil? Sí. Pero hermano, Cristo ha hecho una expiación por su pueblo, ha llevado el pecado de su pueblo, y esta es una verdad gloriosa que no tiene que ser cuestionada sino alabada. Gálatas 3:16, otra vez vemos cómo el Señor va a remarcar que su sangre va a ser solamente derramada por su pueblo. Gálatas 3, versículo 16. Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. O sea que lo que estaba diciendo es que ahora bien a Abraham fueron hechas las promesas. ¿A quién? A Abraham, a la simiente de Abraham. En todo el tiempo de la Escritura hay dos simientes: Caín, Abel, Cristo, el diablo. Hay dos simientes. Ahora, la única que el Señor nos muestra es que por la única que fue hecha expiación, por la única que fue derramada la sangre es por la simiente de Abraham. Dice a su simiente, no dice las simientes. Así que otro versículo que remarca que Cristo murió solamente por su pueblo. No murió por Judas, no murió por Hitler, no murió por ninguna de esas personas que no se han arrepentido de sus pecados y han vivido cuestionando a Dios, burlándose de Dios. San Juan 14. (14, 21, 22). Todos estos son agregados, ¿no? Exactamente. Muchos han sido agregados y otros están. Hay 6 que son los primeros de la hilera, que tienen los papelitos, y otros han sido agregados por mi persona. San Juan 14, 21, 22. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? O sea que el Señor se manifestó a todo el mundo. No, se manifestó solamente a los suyos. Fíjense en cuántas personas ustedes le predican el Evangelio y está totalmente velado. Se burlan de Dios. No. Y mueren así, mueren negando a Dios. Ese Evangelio fue negado a eso. Marcos, el versículo que siempre dice el pastor, Marcos 4, dice que y a algunos les ha cegado los ojos para no perdonarles sus pecados. O sea que Cristo está diciendo otra vez, yo no voy a derramar mi sangre por todo el mundo. No digan que yo voy a morir por todo el mundo y que voy a derramar mi sangre por todo el mundo como lo hacen la mayoría. Es una mentira que hemos palpado durante muchos años, durante muchos pastores televangelistas, Billy Graham o Gigi Ávila, han expandido este mensaje de Dios amor. ¿Por qué? Con el propósito de decir que Dios es amor y a acaparar personas, cuando en realidad lo que hicieron es llenar la iglesia de personas no convertidas, de personas que no aman al Señor, de llenar la iglesia de cizaña, de personas que no saben si es cristiana o no. Y este falso mensaje, estas falsas enseñanzas han hecho esto, aguar el Evangelio. Y eso es lo que hoy vemos, un mensaje aguado. Y cuando hoy predicamos la verdad, nos dicen, fanático, legalista, sos muy radical, tenés que bajar un cambio, así las personas se te van a ir todo el tiempo.
Pero esto es lo que predicaron antiguamente Pablo. Pablo se iba al templo de la diosa Diana y no se pasaba una hora predicándole a los judíos y a los que estaban en el templo de la diosa Diana. Se iba de las 8 de la mañana aproximadamente hasta las 4 de la tarde exponiendo el evangelio en el medio del templo de la diosa Diana. No era nada fácil. Imagínense un templo totalmente pagano, entregado a la sexualidad, donde fiestas eran orgías sexuales y vino y todo lo que quieran. Y Pablo iba y se pasaba 5 horas exponiendo el evangelio en ese lugar a las personas. Y nosotros a veces venimos acá 1 hora y media y con el calor que hay acá a veces medio que nos dormimos y nos queremos ir. Pero Pablo estaba 5 horas exponiendo el evangelio a los hermanos, a muchos hermanos y a otros que no eran hermanos. Así que la importancia que cuando nosotros vemos el evangelio, la relevancia y la importancia que tenían estos hombres, yo me miro a mí mismo y digo, wow, soy bastante tibio. Yo a veces no oro ni 2 horas. Si es que oro 1 hora o media hora. Pero si realmente esto es lo que hablábamos también hace un tiempo con los hermanos, realmente tenemos, y con lo que contaba el pastor que fuimos el otro día a una congregación, vemos la frialdad que hay en el pueblo de Dios, la frialdad que hay en las iglesias, cómo se han dejado de lado la palabra de Dios. Spurgeon decía que iba a haber un tiempo donde la iglesia iba a estar llena de payasos y no predicadores. Y eso es lo que hoy tenemos, payasos y no predicadores. Personas que quieren divertir, pero que no quieren predicar el evangelio. Personas que se paran en un púlpito para exponer todo lo que saben, o cuán doctos son con el conocimiento, pero si realmente ese conocimiento nos lleva a una piedad, a una santidad, a honrar al Señor, a temer al Señor, realmente todo lo que podemos llegar a conocer o entretener va a ser para nuestra propia condenación, porque esas mismas personas van a testiguar en nuestra contra. Si no le hemos predicado el evangelio, no quiero estar en el lugar de esas personas, como decía Gabriel el domingo en su prédica. No es fácil estar acá adelante. No es fácil no porque no tengamos un mensaje para dar. Podemos armar un mensaje, cualquiera puede armar un mensaje. El tema es qué es lo que Dios quiere que hablemos. ¿Qué es lo que el Señor quiere para la iglesia? Y esa es la importancia del mensaje. Salmo 74:2. Estos siguen siendo versículos que agregué. Salmo. Dice, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia en el monte de Sión, donde has habitado. Acuérdate, dice, de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos. La iglesia era su iglesia desde tiempos antiguos y él la compró a precio de sangre. Él pagó su precio por esta iglesia, por solamente los suyos. Cantares 4:12. Normalmente van a Cantares cuando están enamorados, pero hoy vamos a Cantares para ver una verdad doctrinal. 4:12. Dice, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. Este versículo es glorioso. Está hablando de que su iglesia es un huerto cerrado. Es suya, es cerrada, es sellada por él. Él murió por su iglesia, él no murió por todo el mundo, él murió por la persona que ama. Por esa iglesia que ama, él derramó su sangre. Entonces cuando decimos que Dios murió por todo el mundo, estamos diciendo que Dios puede tener otras cosas, él puede ser infiel. No, Cristo murió por una sola mujer, por su iglesia, y él la mantiene en santidad y la va a santificar. Fíjense que Tesalonicenses también nos dice que mantengamos a nuestras propias esposas en santidad y honor. Amén. Ahora Cristo, dígame, ¿cómo tiene su iglesia? En santidad y honor. Si no, sería un mal marido. Ahora Cristo puede haber derramado toda su sangre por todo el mundo y que haya muchos infieles por ahí. No, Cristo derramó su sangre por su esposa y los que son parte de su esposa van a caminar en santidad y honor. Esa es la verdad gloriosa del Evangelio. Y cuando decimos vaso, estamos diciendo
que aún manera práctica para nosotros y nuestras esposas es que nuestro propio vaso esté lleno del Señor, para que nuestras esposas puedan beber del Señor. O sea que cuando decimos nuestro propio vaso, nuestra santidad y honor, es que nuestras esposas, si nosotros no estamos llenos del Señor, nuestras esposas van a estar no llenas del Señor. Porque somos la cabeza, como siempre dice el pastor, ¿no? Y Cristo es nuestra cabeza y Él mantiene a su esposa así, en santidad y honor. Éxodo 28:9. Me quedan poquitos versículos. Éxodo 28:9 dice: y tomarás 2 piedras de onís y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel, 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 nombres en la otra piedra conforme al orden de nacimiento de ellos. Dice que iba a tomar los nombres de los hijos de Israel en sus vestidos. Cuando entraba un sacerdote al templo, entraba con el nombre de las tribus de Israel. Fíjese que no entraba con el nombre de Egipto, con el nombre de Faraón, entraba a interceder por su pueblo. El sacerdote de Israel, ¿por quién entraba a interceder? Por su pueblo. Ponía la mano sobre el cordero para llevar el pecado de quién? De su pueblo. Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, está sentado en el trono de Dios intercediendo por su pueblo. San Juan 17 nos dice que yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. O sea que vemos cómo Dios está diciendo: yo no morí por todo el mundo, yo no morí por Judas, yo no morí por Faraón, yo no derramé mi sangre en vano, mi sangre fue eficaz por sus escogidos. Si no somos escogidos, no somos salvos. Es así, derecho. Y esta es una verdad que muchas veces escandaliza a muchos, pero para mí es una verdad gloriosa. Saber que Cristo derramó su sangre por mí y que no me puedo perder es glorioso. Aún en mi pecado recuerdo su sangre y sé que es por su pacto que no me pierdo. Ahora surge, tengo 3 versículos más en 1 de Juan 2. Juan, capítulo 2, versículo 2. Y dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Uy, me equivoqué con todo lo que venía hablando. Creo que no. Normalmente malinterpretan este versículo, dicen: bueno, ¿qué hacen con este versículo ustedes? Acá dice que murió por todo el mundo. Y cuando ustedes le digan y le vayan a sacar este versículo en cara para decir: no, Cristo no murió solamente por sus escogidos, murió por todo el mundo, mirá lo que dice este versículo. Bueno, normalmente los judíos, está hablando a judíos, estaba diciendo que no solamente por su pueblo judío murió, sino que murió por todo el mundo de su iglesia, por todos los gentiles, por todos aquellos que forman parte de la iglesia. O sea que los judíos se escandalizaron a decir: ¿cómo va a morir por un gentil? No, sí, murió por un gentil. O sea que cuando decimos todo el mundo, no estamos hablando del mundo general, sino del mundo particular de personas. Lucas 2:1, otro versículo que habla de mundo, y nos van a decir: te estás equivocando. Dice que en el versículo 1: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. O sea, la palabra todo el mundo está ahí otra vez. Y dice que todo el mundo fuese empadronado. ¿Por qué? Ahora vamos a decir ¿por qué? ¿Fuimos nosotros los argentinos? ¿Ese edicto vino a nosotros? No. Entonces, ¿qué quiere decir que todo el mundo? No significa todo el mundo. Es una manera particular en un lugar. Ahí otra vez sacamos la duda de la palabra mundo, que no se refiere
Generalmente. O cuando vamos a una fiesta, encontramos a 2 o 3 amigos nuestros y decimos, está todo el mundo acá, ¿eh? No, son 2 amigos locos que lo cruzamos y no están todos. O sea que depende del contexto, depende de cómo usamos la palabra. En Juan, capítulo 12, ya es el último versículo, dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. ¿A todos atrajo el Señor a sí mismo? No. O sea que otra vez vemos que la palabra todos, mundo, no siempre se interpreta de la manera literal, sino que tiene su contexto bíblico de la manera que tenemos que interpretarlo. O sea que yo sé que Judas no fue atraído a sí mismo. Muchas personas hoy en día están muriendo sin ser atraídas por Cristo. O sea que otra vez vemos que la palabra todos, mundo, no siempre se refiere a todo el mundo, sino que se refiere solamente a su iglesia, por quien Cristo derramó su sangre. Vamos a orar. Padre, te agradecemos, Señor, porque tú has muerto por tu iglesia, Señor. Tú has derramado tu sangre por tu iglesia, Señor. Y podemos cantar, Señor, con entendimiento ese himno que dice que somos limpios en la sangre eficaz, Señor. Muchos lo cantan sin entendimiento, pero nosotros podemos cantar que somos limpios en la sangre eficaz, Señor. Tu sangre fue eficaz para redimir a tu pueblo, a tu iglesia, aquellos que tú has escogido desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias por haber llevado nuestros pecados, Señor. Gracias por haber muerto, Señor, y librarnos, Señor, de la eterna condenación que merecíamos por nuestros pecados, Señor. Enséñanos, Señor, a ser diligentes en el estudio de tu palabra, Señor, a ser diligentes en conocerte y entender que tú eres Dios, Señor, soberano, que tú controlas todas las cosas y que el Evangelio se trata de tu persona, Señor. El Evangelio se trata de tu gloria, de lo que tú has hecho. Que el Evangelio no es un consejo para nosotros, sino que es una vida real en nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, por lo que estás haciendo en medio nuestro, y sigue, Señor, dándonos luz, Señor, en tu palabra y en esta serie de estudios que estamos emprendiendo, Señor. En el nombre de tu amado Hijo te damos las gracias.